Buenos días, buenas tardes, buenas noches a ustedes que nos están mirando a través de los videos. Por cierto, necesito subirlos. Luego los capturé, pero se me pasa a subirlos, entonces mía la culpa. Aquellos que lo ven en forma sincrónica. Entonces, bienvenidos y lo que vamos a estar viendo hoy continuamos con la teoría para que el devocional salga excelente. Tengan las herramientas necesarias para hacerlo. ¿Ok? Entonces ya pasó lo de la presentación del Salmo. Ahora continuamos con el devocional. Después presentaciones especiales y después el cuento. Esas son las presentaciones inmediatas que tenemos, pero para eso también necesito darles teoría. ¿Ok? Bueno, déjeme abrir nomás el archivo. Estoy buscando mi archivo. Aquí está. ¿Recuerdan lo último que vimos, hermanas? Estamos Quedamos en la página en la página. 25. ¿Qué página estamos? Página 25. Página 25, Letra literal, C. letra C. Y vamos a empezar la página 26, ¿cierto, hermanita Reina? Sí, hermana Pati, así es. Ok, aquí ya lo tengo. Entonces nos quedamos en la página. En estas hojas son para hacer fichas bibliográficas. Entonces nada más se las voy a dar en forma rápido, pero para que lo tengan ustedes en su material. Ok. Déjenme aquí, regreso a Zoom. Compartir. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, maestro. Ya vimos esto que debe ser adecuado al público, a la ocasión, todo su detalle. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Sí, hermano. Inciso C. Déjenme, aquí tengo mis notas, mis pergaminos. Muchas cosas suceden en la vida, hombre, sin imaginarnos lo que viene. Ok.
ahí donde dice C, hermanas, van a escribir limita o desarrolla el tema determinando la idea central. Limita o desarrolla el tema determinando la idea central. ¿Alguien me puede hacer una oración que tenga sujeto caballo? Sujeto caballo. Sí, cualquiera que sea, pero que tenga caballo. El caballo salta en la pradera por las tardes. Ok. El caballo salta por la cerca, por las tardes. En la pradera. En El la caballo, pradera. el caballo salta en la pradera por las tardes. Ok. Si se fija, hermana, ya limitó la idea, ya no es por la mañana, es por la tarde, y tampoco es por la mediodía, es por la tarde, tampoco es en la noche, tampoco es en la madrugada. Entonces ya en su oración ya especificó usted que ese caballo va a saltar, no va a correr, no va a bailar, no va a dormir. Hermana Patti, otra idea con caballo. El caballo bebe agua en el pozo. El caballo bebe agua En el pozo. en el pozo, no en el río, no en la cubeta. Ahora, hermana y hermana Patti, ¿qué tipo de caballo? Señor, se le entrecortó. ¿Qué tipo de caballo sería el que ustedes dijeron en esas dos oraciones? Uno que tiene uno en la finca que es mansito, con el caballo de la casa, no es un caballo brioso, nada de eso. A ese me Entonces es refiero yo. un caballo domesticado. Ajá. Por ejemplo, con mi esposa, cuando vivía mi suegro, él era vaquero, mi suegro. Él tenía su silla de montar, tenía su caballo y, por ejemplo, ¿han escuchado ustedes el caballo Mustang? Sí. Sí, creo que es un El caballo. baño, Ujú. el percherón. Entonces, lo que podemos hacer es limitar o desarrollar con la idea central. La idea central, en vez de hablar de todo el tema que hay en el mundo, la idea central nos va a permitir escoger una minísima parte de la multitud de información que hay respecto a ese tópico. Por ejemplo, ya no vamos a decir la raza, ahora vamos a decir el color. A mí me gusta mucho el caballo blanco, Sí, el mío. el color blanco. Entonces ya no voy a hablar de los caballos colorados, cafés, negros. Por cierto, ¿han escuchado ustedes del el caballo secretary, en español Sí. secretaria? Ujú. Sí, la película. ¿Sí la vio usted, hermana? Sí, señor. ¿Hermana Reina la vio? No, ¿cómo se llama? Dice. Secretaria. No. No sé si estará todavía así en español, pero es un caballo que no le daban
no le daban crédito a ese caballo. ¿Por qué? Porque era menor tamaño para un caballo de competencia de alto rendimiento en las carreras. Era pequeño. No sé si hermana Juanita era hembra o macho. No recuerdo. Pero sí le dejaron el nombre de secretaria. Y hermana Reina, para no hacerle el cuento más largo, y hermana Patti, creo que anda por ahí la hermana Gaby, hermana Gense, o se salió la hermana Gaby, ¿verdad? Yo aquí sigo. Ah, y sigues. Sí. Es que no la veo en las ventanitas. ¿La hermana Ah, Gense fue la que usted me dijo que yo sigo aquí o la hermana Gaby? ¿Quién dijo? yo, Gense. Ah, pensé que ya estaba viendo fantasma. No, Y hermana Reina y los demás, ese caballo hizo lo que muchos caballos no han hecho. Creo que uno nada más y este Secretary fue el segundo de ganar los derbis, competencia de carreras más famosos de Estados Unidos. Son 3 derbis. Y, y si ustedes miran en YouTube, buscan el video, la última carrera creo que es Kentucky, el hipódromo es mucho más grande en la carrera y más cansado y gana por más de 20 cuerpos. ¿Te acuerdas, hermana Juanita? Que, que, que no le podían creer capaz que hubiera hecho eso. Ya después, cuando murió, le hicieron una autopsia y se dieron cuenta de que, es cierto, era un caballo pequeño, pero tenía un corazón grande. Y por eso podía bombear más sangre cuando corría. Si se fijan, podemos limitar aún el caballo. Podemos hablar, el caballo secretaria, ganó 3 derbis importantes de Estados Unidos. Entonces, todo el juego que podemos hacer con la idea central respecto a un tema, en este caso, un caballo. Número 1, esta parte aquí. Número 1 dice, para limitar el tema, hay que proceder de un tópico general hacia una fase más específica. Este es el ejercicio que estuvimos haciendo ahorita. Ya ustedes escribieron una lista de ideas que se les ocurra en su tema. Ya escogieron una fase de ese tema, ya lo tienen. Ahora, para desarrollar el tema, número 2, hay que proceder de un tópico específico hacia una idea o tópico más general. Es al revés, pero ya partimos no del tema grande, sino partimos del tema específico, en este caso, la idea central. ¿Sí? Y esto es para todo, ¿eh? Para todo ejercicio que ustedes hagan en sus vidas, si dan clases, si empiezan a desarrollar desde el tema, van a tener un sinfín de información. Acostúmbrense de hacer una idea central, una tesis. Hay un libro que le llamaban proposición. A mí me encanta llamarle idea central. Otros le llaman idea principal. Entonces, ustedes ya deciden cómo hacerlo.
Y luego después en el D. ¿Sí escribieron aquí, hermanas, en el 2? Sí. No, pastor, yo no. Escríbalo, hermana. Aquí, ¿dónde se quedó, hermana Reina? En el 2, donde dice para desarrollar el tema hay que proceder de un caso. Específico. A un tópico más general. Gracias. En el D, escribe la idea central. Con claridad y sencillez. Número 1, escribe la idea central, es el D. Número 1, escribe que hay que definir la idea central con claridad y sencillez. ¿Se acuerdan que les llamé, les hice hincapié de no usar esa coyuntura, la que es y, en una idea central? Una conjunción, ¿no? Yep. ¿Se acuerdan? El Sí, inciso pastor. dice, debe ser una oración completa. En el B debe contener solamente una idea. La palabra que va en la rayita es una, ¿verdad? Yep, se repite en el A y en el B, hermana Hetze. Sí, gracias. Y en el C no debe incluir términos generales ni ambiguos. Términos generales. ¿Y qué, maestro? ¿Ni qué? Ambiguos. Y luego dice en el 2, hay que relacionar la idea central con el propósito de la presentación. ¿Se acuerdan en el examencito que les puse cuáles son esos 3 propósitos? Se los puse en el examen. ¿Ya se acordó, hermana Reina? No recuerdo, pastor. La primera es para informar. Se cortó. El inciso A es para informar. Dice, debe comunicar precisamente el entendimiento que el orador quiere que su público obtengan. O sea, informar nada más está compartiendo datos, ideas. Si las tomas o las aceptas, es tu problema. Nada más se está informando. ¿Sabe qué? Mañana va a salir el sol. Es todo. Creas o no lo creas, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, te estoy informando. O mañana va a haber lluvia. Tú ya decides si sacas el paraguas o no, llevas un impermeable.
Pero la idea debe comunicar eso, que solamente quiero compartirte información. El B, presentación para entretener. ¿Ya se están acordando de su examencito? Perdón, maestro. El A era para informar, ¿verdad? Así es, hermana. Gracias, maestro. El segundo es para entretener. Hermana Gense, ¿qué sería el C? No me acuerdo. ¿Qué sería, hermanas? ¿Podría ser enseñar? No. Si me congelo me avisan porque me está diciendo que tengo mala señal. Fíjese la parte que viene ahí después de la línea. Dice, la idea central debe comunicar precisamente lo que el orador quiere que el público acepte, crea o haga. O sea, la ¿Convencer? presentación, ¿para qué? ¿Para convencer? ¿Qué otra palabra le llamamos? Póngale ahí para persuadir. Esa cosa. Ah, sí, ya la encontré. ¿Se acuerdan? El propósito de la presentación es informar, entretener y persuadir. Se los puse en un examencito anteriormente. Sí. Y ahorita estamos en esta fase con ustedes. Les pedí que me desarrollaran fichas bibliográficas, pero no tanto como las hacíamos anteriormente. ¿Cómo vas a buscar? El tema aquí es encontrando información para el tema. Déjeme ponerlo acá. Mi ayudante que me lo transcribió no lo puso. Lo voy a poner en mayúscula. Ese es el tema de estas hojas. Encontrando información para el tema. Y dice, ¿alguien me lee el número 2 Romanos? Dice, el orador efectivo adquiere información y opiniones mediante investigación veraz y pensamiento cuidadoso. Ya lo analizamos eso, ¿se acuerda? Las hojas de atrás, ahora lo va a explicar. ¿Qué significa investigación veraz? ¿Veraz qué significa? Que sea cierta, Está. ¿Y qué pasa con la verdad, hermana? ¿Qué hace en nuestra vida? Cuando llega la verdad a nuestra vida, ¿qué hace? La Biblia dice, y conoceréis la verdad. Nos da libertad.
Así es, os seréis libres. Mucha libertad. Entonces, analiza la idea central para descubrir los puntos principales. Ahí va, puntos principales. Ustedes están en ese proceso de realizarlos. Ya les enseñé cómo realizar los puntos principales. Añadimos la idea central, una palabra clave y el complemento. La única diferencia ahora del devocional y la presentación temática es que añadimos A, B y C en cada punto principal. Estos puntos principales, dice, deben desarrollar completamente la idea central. O sea, deben de estar de acuerdo con la columna vertebral del mensaje y, claro, con el tema. Profesor, en el punto 2, en el inciso A, B y C, son informar, entretener y persuadir. Yes, hermana Gense. Así en ese orden, ¿verdad? Informar, entretener y persuadir. Ese es el orden. Gracias. Uno, deben desarrollar completamente la idea central. Deben ser sencillos y obvios. Estamos hablando de los puntos principales. Deben ser pocos en número. Mínimo 2, 5. Perdón, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, hermana. ¿Dónde se quedó? ¿Dos romano? No. En el uno, después del dos romano, después de la A mayúscula. Deben desarrollar, completamente la idea central. Deben ser, sencillos, número 2, y obvios. Aquí, sencillos y obvios deben ser pocos. En el Tres, verbo poner, extiende su investigación. ¿Sí lo agarraron? Sí. Sí, señor. Extiende su investigación. ¿Quién de ustedes me ayuda a completar esta frase? El orador efectivo recaba material mediante la información. el orador recaba material mediante Investigación. 1. En realidad es el número 3. Son 6. Les ayudo mediante leer, pensar, investigar, para así aclarar, amplificar, aprobar
la idea central. ¿Qué pueden usar ustedes para recabar ese material? Maestro, Número perdón, uno, ¿puede el volver número a repetir? uno, mediante información publicada. Hermana Patti, ¿puede leerme A, B, C, D y E? Por favor. El, el A dice, enciclopedias, colecciones de biografías breves, anuarios, diccionarios, etc. B, bibliografías. C, libros individuales que tratan su tema. Sígale el C, D y E. A, el D, revistas, E, periódicos. Hermana Gaby, hermana Gente, ¿ustedes conocen las enciclopedias? Bueno, Les no, pregunto profesor. porque son muy jóvenes. Sí, claro, las conozco, tengo. ¿Cuál conoce, hermana? Uy, no, de nombres específicos no, pero sí tengo, por lo menos en mi casa hay una colección de enciclopedias. Son de color Miren, vino. miren, Tienen mi muchísima información. vecina nos regaló un librero. Si un día llegan a mi casa, están invitadas. Nos regaló un librero que mide aproximadamente 3, 4 metros de largo, 5 casi. Y nos regaló junto con una enciclopedia de las más carísimas que hay. Y dice, se la regalo porque yo sé que ustedes leen, sus hijos leen. Y es la enciclopedia Britannia. Antes de que existiera el Internet, esas enciclopedias eran un artículo sumamente valiosísimo para adquirir información y carísimo, por cierto. No cualquiera tenía acceso a esas enciclopedias. Y con el pasar del tiempo, pues aún me han regalado enciclopedias en inglés y pues nos ha sido muy útiles. Comentarios de toda la Biblia, libros que hemos comprado, libros que nos han regalado, gracias a Dios por ello. Pero ahorita, quién se lleva que los visitemos mucho? ¿Dónde adquirimos más información? De Google, Dicen por ahí, o del hermana, internet. el Big Brother, el omnipresente Google, pero lo único que es Google. omnipresente es Dios nada más. Ujú. Sí, yo recuerdo, no me llamaba la atención Google cuando inició. Yo nomás veía que aparecía en la pantalla Google, una rayita, un cuadrito, y dije, ¿qué chiste tiene esta página? Pero ahora no la podemos dejar, buscamos información para la Biblia, para la familia, para la salud, para las maestrías, etcétera, etcétera. Nos hemos hecho sumamente independientes de esos buscadores. Ah, hermana Patti, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó un periódico impreso? Bueno, yo el periódico impreso sí lo leo porque mi madre tiene como una tiendita y llega un periódico, no el grandote, llega un periódico pequeño con todas las malas noticias, ¿no? Entonces, de vez en cuando lo leo.
Ok. Hermana Gense, ¿has leído el periódico? No, Hermana Gaby, ¿lo lees? perdón. Sí, bueno, es que de hecho es el mismo periódico que lee la hermana Pati. Yo sí Oh, a ¿en veces lo agarro serio? también. Sí. Es que Ah, como siempre está en la mesa, entonces ya uno se tienta y yo empecé a revisa leer el lo que hay. periódico cuando estaba en sexto de primaria. Mi abuelo lo compraba todos los días. Él también tenía una tienda, mi abuelo, y pues le llegaba el periódico. Y él, que ya después dejó de existir, se llamaba El Sonorense. Dejó de existir y luego después mi abuelo leyó El Imparcial. Y a veces yo lo compraba todos los días también ese periódico. Y ahora tengo meses, no sé si años que no lo leo ya, porque ya veo mis noticias a través de mis aplicaciones. Entonces, ha cambiado la forma de adquirir información en nuestra época. Google, ¿alguien de usted ha usado Google Académico? No. Google Académico. Déjeme entrar. Mire, aquí es todo esto, yo he estado estudiando estos artículos. Sí ve mi pantalla, ¿verdad? Todavía. Sí, sí. Entonces Y se llama, terminando esta clase me voy a ir a enseñar otra y regresando tengo que hacer una investigación, si no me van a tache. Ustedes entran a Google y le dan Google Académico. Google Académico. Y los va a mandar a otra página. Aquí ven esto, está en inglés. Scholar, Google, pero viene en español. Entran ahí y ahí dice Google Académico. Hermana Reina, ¿qué tema tiene usted? Hermana Reina, tiene apagado su micrófono. Dígame, ¿Qué tema tiene usted? ya lo aprendí. El tema para su devocional, ¿cuál Ay, no es? sé. El matrimonio. Ah, ok, el matrimonio. Ajá. Vamos a especificar porque hay tanta información. Entonces ponemos Bíblico. matrimonio bíblico. Y aquí ven las fechas, publicaciones más recientes. Ustedes pueden buscar a autores bautistas fundamentales, rajatablas, y aquí vienen artículos sobre eso. Por ejemplo, este del 2021 lo abre y es publicado por una universidad. Y ahí dice, la presente es un mandato bíblico para creyentes en convivencia. Viene de Perú y ahí viene donde se puede buscar. No, no tiene ahí para buscarlo en PDF. Puede ser que sea este, pero vamos a buscar otro. Y vamos aquí a darle fecha 2022. Aquí de la Iglesia Bautista viene en PDF. Oh, parece que viene siendo el mismo.
No me dice dónde. Aquí está, miren, visualizar y abrir. Y ahí está y ahí dice declaración, dedicatoria, de qué se trata. Y viene en formato de investigación, viene en formato de como una tesis, etcétera, etcétera. Entonces, yo nomás puse artículo, usted nada más pueden poner matrimonio bíblico y ahí pueden encontrar información también. Hay otra página, déjenme cerrar aquí. Hay otra página que también es buena herramienta. Acuérdense que no son infalibles esas páginas, que significa que no todo vamos a estar de acuerdo al 100%. Regreso y hay esta página que se llama Go Question. Question. Y es en inglés, pero también tiene su apartado en español. Y lo abre y ahí está, bienvenido a la versión en español de Go Question. Significa vamos a las preguntas. Y usted tienen aquí, le puede dar buscar aquí abajo, Go Question en español. Y hermana, a ver, ¿quién me dice su tema? El servicio. El servicio. Déjame poner nada más servicio. Y te salen 200 artículos semana Gense. ¿Es un servicio de Tenabrer? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Cuáles son los elementos para un verdadero servicio bíblico de adoración? ¿Qué dice la Biblia sobre servir en la milicia? Ustedes ya tienen un sinfín de material para obtener información para su tema, para su idea central. Por ejemplo, ¿de qué manera puedo servir o estar sirviendo en la iglesia? Le doy aquí y te explica, te da una base según la Biblia, es a través del don espiritual y hay unas labores que ustedes pueden servir, etcétera, etcétera. Estos son temas. Y si se fijan, no son artículos muy largos, muy extensos, son cápsulas. Y ustedes pueden buscar y enriquecer su tema e idea central. ¿Alguna duda sobre esto? No, están muy buenas estas herramientas. Muchas gracias, maestro. Y nada más, acuérdense que no son inspiradas. Hay tantas cosas que yo he leído, buscado y yo no estoy de acuerdo 100%. ¿Okay? Ajá. Entonces nada más tener discernimiento. El único libro perfecto es la Biblia. Ujú. Aquí podríamos añadir el inciso F, Internet. Las notas. El 2, ¿qué dice el 2 ahí? Mediante entrevistas y observación personal. Ahí normalmente hemos perdido este hábito de hablar con los expertos del tema. ¿Sí saben ustedes quién es Josh McDowell? Sí. ¿Se ha leído su biografía, hermana Juanita?
Es el que de los- escribió evidencias que exigen un veredicto, ¿verdad? Así es, Creo que sí. hermana. Y sabe, le retaron a él unos universitarios compañeros, le retaron, Ujú. "Trae, busca información para que refute Sobre la... y su resurrección". Y él lo tomó muy en serio, agarró el avión, se fue a visitar países en Europa, en Asia, empezó a consultar a expertos y al final se convenció de que Jesucristo no era un mito y también se convenció de que la resurrección fue cierta y fue real en base de una investigación veraz y cuidadoso, y se convirtió, y en base de eso él ha escrito muchos libros muy apologéticos defendiendo la doctrina de la resurrección de Cristo, su deidad, la Biblia, etcétera, etcétera. Pero él hizo entrevistas, él observó y él fue a investigar a las fuentes donde iba a obtener la verdad. Y al final pues se convenció. También hay otro autor, no recuerdo el nombre, pero se llama el libro El caso de Cristo. ¿Alguien lo ha visto? Sí. Lo miran desde una perspectiva de un abogado, de un licenciado, no sé cómo le llaman allá en Colombia, hermana, en Venezuela, ¿no? Le dicen doctores a los abogados, Sí, el doctor. Aquí a todos los que son profesionales se les dice doctor. a los que son En Guanajuato, profesionales se les dice doctor, y al abogado, ¿cómo le dicen? abogado. Abogado o el doctor. Doctor en Derechos. Ujú. Es que Ok. para poder ser doctor tiene que estudiar el doctorado. El simplecito, el simple, del rango ahí, el menor rango es abogado. De ahí ya siguen doctores, magistrados, todos tienen Exacto. que tener otros estudios. Claro, especializaciones. Ok. Bueno, y la siguiente información, vamos a ir rápido, nada más esto es carácter información, no me voy a meter de muy lleno, ustedes lo leen, nomás vamos a rellenar esos espacios. En el set nada más es preparar una ficha bibliográfica, ¿sí? ¿Qué hacemos? Hermana Gaby, ¿está ahí? ¿Puedes leer Sí. el punto 1 y 2? Pastor, lo que pasa es que mis hojas están. Estoy tratando de buscar ese punto C, pero sí están desordenadas porque de hecho está en la página 26. Entonces, Estamos en la página 27. sí, 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 pero ¿cómo le digo? O sea, está en la página 24 en mis hojas. Pero déjeme, ya lo, lo acomodo. Sí, aquí está. Profe, el 2 era entrevistas Mm, y qué? ¿Por qué? Y Página 20. observación personal, hermana Gense. Se volvió a cortar. Puntos. Ay, perdón. Observación personal. Gracias. Ahí está la página 28, mira, hermana Gaby. Voy. Sí, el punto C. Prepara para cada recurso que consulta. Ah, sí, cierto. Ahí sería le añadimos una A aquí. Opción, ahí está. Ujú. Una ficha bibliográfica. Sí. Ahora léeme 1 y 2, por favor. Dice, una ficha. Ok, ok. La información siguiente es indispensable para cada ficha bibliográfica. Adelante. Ujú. A. Nombre del autor con el apellido escrito primero, García López Miguel. B. Título del libro subrayado o en itálica. Tu dinero.
C. Información editorial en el orden correcto. Sigue leyendo. ¿Mm? No, número 1. Ciudad de publicación, seguida por 2 puntos de espacio. Hermosillo. Note que si es un nombre de ciudad muy común, hay que incluir el nombre del estado también. 2. Nombre del publicador seguido por una coma. Casa editorial Diego. 3. Fecha de publicación seguida por un punto final. 1977. 2. La información siguiente es de ayuda, pero no esencial. A. El número bibliotecario. B. La identidad y credenciales del autor. C. Una evaluación de la obra. Todo esto, datos, ya casi no se usa mucho, pero ¿saben dónde lo usamos? Toda esta información. La- A su servidor me pidieron más de casi 100 fichas bibliográficas en mi maestría, en mi primer semestre. Ahora, nos pedían nada más algo clave de la información, de una pequeña frase, un pequeño concepto, pero teníamos que poner la referencia del autor o los autores. Entonces, ahora esas cosas lo llenamos por internet, esos cuadros, esas fichas que nos pidió ese maestro. Antes llenamos ese formato en hojitas, pero gracias a Dios lo podemos llenar a través en forma digital y guardarlos en archivos Word o PDF o Excel. Miren, el punto de esta información es esto. Si lees y no anotas, subrayas o escribes, ya sea en tu laptop, iPod, teléfono, papel, cuaderno, si no, nomás lees y no tomas esos puntos principales o esas ideas llamativas, se van a olvidar. Y una información que podría haber sido relevante en tu tema, relevante. Dices, ¿dónde lo leí? ¿Dónde estaba? Y por confiar en nuestra memoria, se nos olvida dónde lo leí o dónde lo recabé. Y no tenemos nosotros esa práctica. También ver las credenciales del autor. No porque tenga un título muy bonito el artículo, el libro, la revista, eso significa que sea confiable. Normalmente una de las culturas que tienen mis maestros americanos es que ellos cuando leen un libro, ellos saben quién es el autor, qué hace, a qué se dedica, qué son sus creencias. Yo creo que ya se los mencioné a ustedes, pero una vez prediqué le llamamos capilla en el seminario, en el instituto, y mencioné a un autor. Y me gustaba cómo hacía sus estudios, su exégesis de la Biblia. Y lo mencioné y al final saludé a esa persona, al doctor, y salió la controversia de que el autor que mencioné, algunos creen que ni siquiera es salvo. Y me dio mucha vergüenza de que estaba usando material de una persona inconversa. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, pastor. si van a buscar información que sea veraz, apropiada, que sea correcta.
No, primer artículo que ustedes vean, me llamó la atención, está muy bonito. Y aquí en estas bibliográficas, el material que traigo, nada más carácter de información, te da una idea de 4 tipos de fichas. La primera es el inciso A, es la parafraseada o paráfrasis. Perdón, el D prepara una ficha informativa, no bibliográfica, informativa. ¿A quién está aquí? ¿Han hecho ustedes paráfrasis? Decir la idea de otras personas, pero con sus propias palabras. Sí, A mí me cuesta trabajo eso, me cuesta, pero lo tengo que hacer con mi tesis de maestría. Hay programas que hay en internet que se llaman paráfrasis o parafrasear que te ayudan, pero aún así no son programas 100% confiables. Y decir la misma palabra sin perder el espíritu de lo que el autor escribió, pero con todas sus ideas, ¿no? ¿Saben ustedes que Dios, han escuchado del Nuevo Testamento, la Biblia, Dios llega al hombre? Ujú. Dios habla al hombre, esa es una versión católica, Ujú. es una paráfrasis de la Biblia, no es la Biblia, es una paráfrasis. Esa fue la que yo empecé a leer cuando recién fui salvo, empecé a leer esa Biblia y se me hizo un lenguaje muy sencillo, pero hay que saber que no es, vamos a decir, Biblia no alguien la está platicando, conversando, y el riesgo es que le añada o le quite a la palabra de Dios. Ese es el riesgo. Maestro, Mándeme. con respecto a eso que usted está comentando ahorita, un maestro nos dijo, bueno, en una clase, no en Sencrea, pero en una clase X, que nosotros podíamos utilizar comentarios de otras Biblias. ¿Qué opina usted de eso? De otras versiones, para poder en un momento dado retroalimentar la información que usted que en nosotros estamos buscando para, ya sea para enseñar o para investigar. ¿Qué cree usted de eso? Hay que buscar buenas versiones, hermana. ¿Qué versiones conoce usted? Mm, mm, la versión Reina Valera, la antigua versión, La la 60, 1909, la 60. sí, la 60 es la que usamos nosotros Pues y pues yo también uso la 60. Y el riesgo aquí, ujú, 60, ¿sabe cuál es, hermana Juanita? El riesgo de la 60, y no sé si ha escuchado usted el movimiento en Estados Unidos de la King James Only. ¿Sí escuchó de ese movimiento? de ahí salió la Gómez. ¿Usted conoce la Gómez? Sí, he escuchado la Reina Valera Gómez de ese movimiento. Pues por eso es que yo digo que eh, sí, es decir, yo siento que hay que tener mucho cuidado en eso porque esa Gómez, muchos pastores que nosotros conocemos, que se supone están dentro que nosotros conocemos, porque yo conozco algunos, la están adoptando, están tomándola y están dejando la 60. Y no, esa versión no es inspirada, es el punto. Ah,
Imagínense, hermana, doy clase de epístolas pastorales y ahí se les olvida el principio de que dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y lo que a mí me llama la atención con la Gómez es que es una traducción no del hebreo, del griego y del arameo, sino del inglés al español. Y agarran a ciertos modismos, lo que he leído, escuchado, agarran ciertos modismos de la versión King James. No sé, no voy a decir porque no me he metido sí 100%, pero usted dígame, ¿usaron el mismo principio de no escribir Jehová en el Antiguo Testamento y poner Señor en la versión Sí, Gómez? hay algo de eso, pastor. Debemos de tener mucho cuidado. Es que por eso, cuando yo escucho que debemos usar otras versiones de la Biblia o otros comentarios es diferente porque ya uno puede discriminar, ¿verdad? Para decirlo de esa manera, comentarios. Porque, pues, viendo el autor y la editorial, aunque hay unas editoriales ahorita que están publicando precisamente versiones que están totalmente erróneas, que eso es una, bueno, no vamos a decir nada. Entonces, yo prefiero mejor, me voy a la antigua o uso la 60 porque pues la misma Biblia ella misma se explica sola antes de usar otras versiones, porque mire, cuando nosotros empezamos la escuela, utilizábamos el programa Educación con Z y esta usan la Biblia, la nueva versión internacional. Sí, Y también es otra resulta ser que la nueva traducción del versión, inglés al español. correcto, y ellos decían que usaban esa con los niños porque era tan sencilla para que los niños entendieran cómo era todo, pero es que el pecado es pecado, póngalo como lo ponga, es decir, no hay que cambiar las cosas. Entonces ahí fue donde que no está bien. Yo no uso otras versiones, ni siquiera comentarios, ni para comparar nada, porque Hay podemos, una Biblia que también es la Biblia de las Américas, hermana. ajá, esa es otra. O una que últimamente hay para las mujeres, que la estudio con propósito, no sé qué cosa, esas cosas, eso más que todo trae mucho confusión, más que todo en mujeres o en bebés en Cristo, puede decirse de esa manera. Sí, Si debemos de no tener tienes, mucho cuidado otra vez de qué fuente de veraz vamos a tener, pues. Mucho cuidado. Y para ayudarlos, pues también tener mucho cuidado. Yo recuerdo una vez, hermana, que aún siendo alumno de instituto, ah, sobre la parábola, sobre Lázaro y el rico, si es o no una parábola, o si es de la vida real. Leí, hermana, más de 20 comentarios sobre esa porción de la Biblia y casi de esos 20 comentarios que leí, yo creo que 16 dijeron que era una parábola y el resto que sí era una historia real. Y yo me incliné no por la mayoría, yo me incliné por las leyes de hermenéutica de lo que es una parábola. No me voy a ir con Vicente. Vicente va toda la gente. ¿Me explico? Pero sí, tenemos que tener mucha precaución. Bueno, en sus fichas bibliográficas va a haber momentos que ustedes parafraseen las ideas. El B va a haber momentos que resuman las ideas. Y resumir es compactar. Algunas veces, porque Dios te dio la capacidad de creatividad, reacciones a esas ideas y creas
ideas personales, la C. Si lo tienen, A es parafrasear, B resumidas, C personales y D citadas, que significa literalmente las tomaste como el autor lo expresó originalmente. ¿Me puede repetir la C, por favor? La C es personal o personales. ¿Sí agarraron las 4, hermanas? Parafrasear, resumidas, personales, citadas. ¿Sí es así? Así es. Gracias, maestro. Y luego después, esa información no la vamos a brincar. Nada más para que la tengan ahí, habla de otra vez cómo formar una ficha informativa. Lo pueden leer y esas fichas informativas también deben de contener una sola idea. Ahí pueden escribir aquí, miren. Escribir solamente una idea en cada ficha o en cada apartado, en cada cuadro. Ahorita por tiempo no les muestro lo que me piden a mí en la maestría para buscar esa información, pero es un cuadro también elaborado. Y como les dije, me pidieron, no sé si casi 100, entre 50, 100, no me acuerdo ya, para no resumirles. Y miren, esto muy importante. Hermana Reina, me lee, por favor, a partir de aquí. Sí, cómo no. Revisar la anotación con la información original para asegurarse que aparecen los datos exactos. No torcer la información sacándola fuera del contexto correcto. Asegurar que tiene anotada la información DAT en punto 2 arriba. Archivar las fichas según sus títulos temáticos. Empezar fichas de varios recursos para cada punto principal del bosquejo. ¿Cuál es donde leyó DAT? ¿Dónde? En el D. En el D. Es aquí mi compañero. Dada. Asegurar que tiene la anotación, la información dada en puntos. En el punto 2 arriba. Sí, pero lo que me llama la atención es miren. Cuidado con esto. Cuando estés dando tu devocional, ahorita es un ejercicio, pero un día te van a invitar a una femenil, te van a invitar a predicar a señoritas o X. Nunca torcer la información. Sacarla del contexto. Si la saco del contexto, ¿qué voy a formar, hermanas? Un pretexto. Sí se la sabe, hermana Juanita. No, lee el texto, viene el contexto para que no saques un pretexto. ¿Verdad? Ok, ya tengo toda la información. ¿Qué voy a hacer con ella? En el E. Ya investigué sobre el matrimonio, ya investigué sobre el perdón. ¿Qué le tocó a usted, hermana Juanita? Perdón. Ya investigué qué se trata el perdón. Y va a haber mucho ahí en este tema, hermana Juanita, va a haber mucha opinión, ¿eh? Sí. Mucha opinión de diferentes personas. En realidad, ¿qué es el perdón? Otra vez hay que ir, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos? Entonces, aquí vamos a poner en el E, medita en la información que ha encontrado. O sea, la piensas, no
sueltas luego para predicarlas, sino vas a meditar sobre. Si hiciste esas fichas, si la hiciste en Word, esa información para hacer tus puntos principales, tus subpuntos, vas a tomar y leer. Número 1, toma y lee todas las fichas que has preparado para el primer punto de la presentación. Y segundo también. Ya cuando tienes ahí, comparte las ideas que has encontrado en varios recursos, relaciona este material con lo que ya saben en cuanto a tu tema. El número 2, habla con otras personas expresando esas ideas en cuanto al tema y observa sus reacciones. Ahorita hablamos de las diferentes traducciones que hay en el mundo y que de equilibrio en cuanto a ella y tener mucha precaución. Y número 3, piensa en la información de su investigación y formula sus propias conclusiones o sus propias opiniones. Claro, deben ser bíblicas, porque la Biblia dice, no te apoyes en tu propia opinión, no seas sabio. Entonces deben ser bíblicas esos razonamientos. Ok, ¿alguna duda sobre lo que acabo de ver, hermanas? No, pastor. No. ¿Ninguna? Ahora mire, también mi compañero que me ayudó con las notas no puso el título. Ahora se llama Apoyando la idea central. Y ahí viene el romano número 3. Hermana Gente, ¿puede leerme, por favor, si puede? Sí, profe. Bueno, el orador efectivo escoge información para apoyar y desarrollar cada punto principal. ¿También los incisos? El A nada más. Ujú. Escoge información para apoyar y aclarar cada punto de su bosquejo y considera los siguientes diferentes tipos de material. Mire, el que vamos a usar nosotros va a ser el primero, pero más adelantito ustedes pueden usar esos recursos cuando ya les toque ustedes en forma personal hacerlo. Aún si ustedes quieren usar en sus puntos algo de esto, lo pueden hacer como, como corresponde. Número 1 que van a poner ustedes ahí, si ven la página, Sí, Sí. señor. van a poner ilustraciones o cuentos. Hermana Gente, lean el 1, por favor. Sí. Ilustraciones o cuentos, eventos conectados con el pasado con una resolución determinada, que se puede ser chistosa, trágica, esperada o inesperada. Déjenme contarles un cuento Ujú. o algo que pasó en mi vida.
Mi hijo, el mayor, en ese tiempo íbamos a un campamento de jóvenes. Yo era el pastor y uno de los organizadores de ese campamento. Ya llegamos a la sierra y agarré a mi hijo que tenía un año pasadito, o tenía meses, creo. No recuerdo, pero ya estaba aprendiendo a hablar. Y le dije a mi hijo Manuel Jr., le dije, hijo, di papá. Y mi hijo me miró y me dice, papá. Y luego le digo, di mamá, mamá. Y todo bien rápido, dije, voy a poner una palabra difícil, di perro. Y mi hijo, wow. No la palabra, pero se defendió. ¿Sí? No, no se quedó callado mi hijo, dijo, wow, wow. Es algo que yo experimenté, algo que pasé, en este caso resultó ser ¿qué? Inesperado. Chistoso. Gracias. Bueno, chistoso, inesperado. Pero ¿han escuchado ustedes de historias trágicas? ¿Esperadas o inesperadas? Y luego en el inciso A dice que las narraciones verdaderas son tomadas de la experiencia personal. ¿Tienen clase ahorita, hermanas, después de mí? Sí, Sí, señor. pastor. Entonces, cuando falten 10 minutos, ahí vamos a despedirnos. Para que tengan 10 minutos que vayan al baño, respiren, caminen y entren a la siguiente clase. Gracias, maestro. ¿Ok? Dice, los cuentos verdaderos son tomados de la experiencia personal o de la experiencia vicaria. Esa es la segunda frase ahí en el inciso A, es experiencia vicaria. ¿Sí saben qué significa eso, experiencia vicaria? Significa en lugar de otro, o sea que otra persona lo vivió. Por eso dicen que el Papa es el vicario de Cristo. Él se autodenomina de esa forma. En realidad el vicario de Cristo es otra persona, es la tercera persona de la Trinidad y no el Papa. Hermana Patti, ¿me lee el 1, 2, 3 en paréntesis? Sí, maestro. Dice, 1. Las experiencias personales pueden ser relatadas de memoria. 2. Las experiencias vicarias se pueden obtener mediante el leer o el escuchar. 3. Las narraciones verídicas se pueden encontrar en la historia escrita. Entonces, si ustedes van a buscar en cada punto de sus puntos principales, acuérdense que ustedes van a buscar ilustración o un cuento donde ilustren o donde aclaren el punto que ustedes están comunicando en el punto principal o su tesis. ¿Sí están conmigo? Sí, señor. No les embarullo más. Dice que los cuentos de ficción pueden ser de dos categorías. Maestro, Es el cuento que van a dar al final, o cuando maestro, el orador, ¿quién me habla? yo, Mándeme, hermano. entonces nosotros vamos a usar en nuestra enseñanza el devocional que vamos a presentar, vamos a usar la ilustración que tenga que ver con el perdón que usted nos pidió que buscáramos en libros de ilustraciones, o vamos a aplicar esto que está diciéndonos aquí, la experiencia personal o la experiencia vicaria. Por el caso del estudio, hermana, van a buscar en este caso vicarias.
O sea, en el Ujú. ilustraciones, o cuentos, o anécdotas, Ujú. para ayudarles a ustedes buscar información. Ese es el propósito. Porque si lo hacemos experiencias personales, ah, yo sé que tienen mucho material, pero no nos va a ayudar a buscar esa información, dónde localizarla, hacer ese pequeño esfuerzo de ir a buscarla en libros, internet o revistas, etcétera. Entonces, ese es el propósito que normalmente yo les digo a mis alumnos, que batallen un poquito y aprendan dónde buscar esa información. Ya después, ya pueden usar su experiencia personal, no hay problema ahí. Y claro, siempre a la luz de las escrituras, porque necesariamente en mi experiencia personal, como dice Pablo, tenemos la palabra profética más segura. Pedro decía, Pero sí. ok. Ah, también, hermanas, cuando ustedes hablan con niños y van a contar un cuento, una ilustración, diga que es ilustración, que es ficticio, que no es de la vida real, porque los niños son muy crédulos, creen todo lo que tú les dices y tienes que decir esto es de fantasía, esto es, como dice aquí, ¿qué tal si supongamos o una palabra dominguera, hipotéticas que pueden suceder y no han sucedido todavía? Siempre aclarar ficción con la realidad. ¿Sí me explico? Y más con los niños porque ellos creen todo. Número 2. Aquí número 2. Van a ser 7. No vamos a alcanzar a verlos todos, pero donde lleguemos a las 5:44, nos faltan 5 minutos. Dice número 2, ejemplos específicos. Hermana, ¿quién no me ha leído? No, como no los veo, no sé si agarro uno y me dice, no me toma en cuenta el maestro, que no le haya pedido leer. Hermana Reina. Hermana, léame por favor el Está bien, 2. hermana Pati. Reina, Dice, leído hoy casi. ejemplos específicos, narraciones a las cuales el orador se refiere pero sin desarrollarlas. Ejemplos bien conocidos al público, normales, usados en forma de lista. Ejemplo, Hebreos 11. ¿Ya has visto? Por la fe, Noé, Enoc, explica un poquito de su vida, no agarra un capítulo entero para explicar ese ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de alguien que falló, que cometió adulterio, normalmente, ¿qué ejemplo usamos en la Biblia? David, ¿Quién? David ¿David y quién? y Betsabé. Ok, puedes mencionar, mira, hay que tener mucho cuidado, matrimonios, si no tienes cuidado puedes caer en este tipo de práctica, esta moralidad, así como fue David y Betsabé. Y nada más lo mencionaste como un ejemplo, no dice aquí, no lo desarrollaste. Dice, narraciones a las que el orador se refiere, pero sin desarrollarlas. Por ejemplo, ahí en Hebreos habla de Sansón, habla de quién fue el que ayudó a Débora, Barak. pero realmente la heroína fue Débora, pero ¿por qué pusieron a Barak? ¿Por qué pusieron a Sansón? Sansón era un hombre carnal, pero ahí está la gracia de Dios en la vida de uno, ¿verdad?
Ujú. Ok. Entonces, sí captan esto de ejemplos específicos. Son narraciones que mencionas, pero no las explicas, nada más las usas como para reforzar tu punto, lo que tú quieres presentar. Número 3, testimonio. Com- Hermana Juanita, léame el número 3, por favor. Testimonios. Una presentación breve y limitada de las convicciones establecidas de un individuo sobre un tema de importancia al orador y a su público. Gracias, hermana. ¿Cuántas veces Pablo en el libro de Hechos presenta, no Pablo, sino cuántas veces se presenta en el libro de Hechos testimonio de Pablo? Ujú. Muchos. O sea, cómo fue salvo, fue su encuentro con Jesús. ¿Alguien tiene idea de cuántas veces? Pablo. Fueron varias, pero no, o sea, ¿en cuántas? Específicamente, no. Unas más de 15 veces, por ejemplo. ¿Quién me está hablando? No veo quién habla. Yo, Hermana Gaby, Gaby. Son 3 perdóname. veces, hermana Gaby. ¿Cómo? 3 veces. ¿Solo 3 veces? Ok. 3 veces en forma específica se habla en el libro de Hechos del testimonio de la conversión de Pablo. O específicamente de ese punto de la conversión. Así es, Ok. específicamente. Primero viene en Hechos 9 Sí. y lo narra quién. Ahí lo está narrando Lucas. ¿Sí? Lucas. Lucas, el autor del libro de Hechos, el doctor, ahí narra cómo Pablo fue convertido. Luego después, en Hechos capítulo 22, Pablo presenta su defensa y narra otra vez, versículo 6, yendo a Damasco. Capítulo 23, nuevamente, ahí está defendiendo su testimonio. Déjame ver si está aquí. Hechos 26, 22, 26 y 9. Tiene su testimonio específico. ¿Ok? Y es un parteaguas en la vida de Pablo. Ok, son las 5:51. Me pasé un minuto, perdón. ¿Les dejé más confundidos con esta con este material o sí estuvo claro, hermanas? No, ya con esto nos aclaró porque no sabía por dónde empezar. Tengo información, pero no sabía cómo hacer. No, todavía, hermana, les voy a dar cómo ordenar sus pensamientos, cómo ordenar su material. No se me despeguen porque
Todavía falta un poquito más de darle teoría y les va a ayudar mucho el dar su información. Déjenme terminar la grabación. Vamos a ustedes que la están mirando, observen el video. Ahí disculpen porque no he subido. Voy a intentar subirlo mañana. Y así prometo siempre. Déjenme terminar aquí.